Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer volverles a saludar en la cuarta y última sesión del estudio acerca de la Biblia. El estudio acerca de la Biblia, y hemos tenido un hermoso tiempo juntos, a 3 sesiones anteriores a esta, donde hablamos acerca de diferentes puntos sumamente importantes como lo que es la revelación, la iluminación, la inspiración, cómo sabemos que tenemos los libros correctos en lo que llamamos la Biblia o el canon de la Biblia. Así que ha sido de gran bendición. Les saludo a todos en el nombre del Señor, todos nuestros grupos pequeños y todos aquellos que nos vean, que no son parte de nuestra iglesia, ya sea aquí en California o fuera de California o en otros países. Les mando un cordial saludo, que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más, como en semanas anteriores, mi nombre es Víctor Solórzano y tengo el privilegio de ser el pastor de Iglesia Vida y Victoria en la ciudad de Bell Gardens. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ya sea que sean un grupo pequeño nuestro o vean este estudio a través de la internet. Es una bendición tenerle con nosotros el día de hoy. Muy bien, hoy entramos a lo que es la parte número 4 de este estudio acerca de la Biblia. Este estudio acerca de la Biblia. Y claro, es un estudio, un estudio por encima en realidad, no es un estudio profundo, no es un estudio que entre en gran detalle, es para darnos una idea, una comprensión, y primero Dios nos anime a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir escudriñando las Escrituras, porque como dijo Jesús, en ella es que tenemos vida y son ellas, escuche bien, son ellas las que primordialmente dan testimonio de Dios. Usted dirá, ¿por qué dice la palabra primordialmente? Bueno, porque hay otras cosas que dan testimonio de Dios. Pero la Biblia es la más alta. Es la más alta que nos da testimonio acerca de Dios. La razón principal, una, es porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la mayor expresión de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego, a través de toda la Escritura, nos revela el carácter, la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero cuando digo que es la primordial, quiere decir que hay otras. La naturaleza nos habla del carácter de Dios. Usted mira alrededor suyo la belleza, cómo Dios creó las cosas, el orden, le habla de cómo Dios es. Dios nos puede hablar también a través de visiones, sueños. Dios nos habla a través de otras personas. Dios nos habla a través de nuestra conciencia también, pero nuevamente, primordialmente nos habla a través de su palabra, la Biblia, y por eso debemos dedicar tiempo al estudiarla, ser serios estudiantes de la palabra de Dios. Muy bien, fundamentos, sesión número 4, la Biblia. Las metas de este estudio, de esta sesión, es darte una confianza profunda y perenne en la habilidad que Dios te concede para entender la Biblia. El día de hoy vamos a hablar cómo asegurarnos que estamos interpretando, entendiendo la Biblia correctamente. Eso es sumamente importante. Así que el día de hoy quiero tomar unos minutos en el grupo pequeño para hablar acerca de esto. Quiero que vean sus notas y ahí dice, recuerden estas 3 palabras: revelación, inspiración e iluminación. Revelación es la palabra que Dios nos dice que Dios se reveló, Dios se mostró. Dios, a través de su palabra, ha abierto la cortina y nos ha mostrado quién Él es, su carácter, su voluntad, su plan para nosotros, tanto para la humanidad como para nosotros como individuos. En ella encontramos el origen de las cosas, la razón de las cosas y el fin de las cosas en esta tierra. Y encontramos el plan de salvación, el plan de redención de Dios. Dios se ha revelado, por eso la palabra revelación. Luego encontramos la palabra inspiración, y ya hemos hablado acerca de esto. Es la palabra por la cual decimos que Dios inspiró a los autores de la Biblia a escribir. No fueron robots, Dios utilizó sus experiencias, su trasfondo, todo, pero los inspiró para escribir, y cada palabra es importante en la Biblia. Y por ende, la Biblia está libre de errores. Y luego la última palabra, que probablemente tiene que ver mucho más con este estudio del día de hoy, es la palabra iluminación, que quiere decir que Dios, a través de su Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para poder entender su palabra. Muy bien. 3 cosas que quiero que veamos rápidamente al comenzar este estudio el día de hoy. Número 1.
La revelación se ha completado. La revelación se ha completado. ¿Qué quiere decir eso? No hay más revelación. Miren lo que dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios completó su revelación con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios y luego las cartas, que son los evangelios explicados. Por ende, ya no hay más revelación. Hay iluminación, pero no hay más revelación. ¿Por qué decimos esto? Porque la revelación es para toda la humanidad. La Biblia es para todo el mundo. Y el mensaje de Dios para la humanidad ha sido completado. No hay más que se le tenga que agregar. Cuando alguien dice tengo una nueva revelación de Dios, a menos que por cualquier error teológico utilizó la palabra incorrecta, pero si quiere decir que tiene una revelación de parte de Dios que está al nivel de las Escrituras, esto es falso. Como por ejemplo, hay maneras de creer que vemos esto claramente. Por ejemplo, la fe mormona tiene el libro Mormón, ¿ok? Y lo pone a la altura de las Sagradas Escrituras, ¿correcto? Y esto es falso. Esto no es correcto. Creo que es uno de los mejores ejemplos para que tengan una idea exacta a lo que me refiero. La revelación se ha completado. La inspiración se ha completado también. La inspiración quiere decir que está libre de errores. Está libre de errores. ¿A qué me refiero esto? Y una de las mejores maneras de verlo es, hoy en día hay muchos libros cristianos muy buenos, pero cualquier libro cristiano, por muy bueno el autor, por muy bueno el pastor, por muy bueno el teólogo o el líder que está hablando acerca de esa área, ese libro está sujeto a errores. Y probablemente tenga uno o dos. Y probablemente alguien puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese punto en ese libro. Y tiene derecho. ¿Por qué? Porque no es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Puede tener inspiración de Dios en el sentido que Dios guió al autor a escribir experiencias, pensamientos, pero no está a la altura de la palabra de Dios, que está libre de errores y de principio a fin es inspirada por Dios, palabra por palabra. Inspiración a nivel de las Escrituras ha terminado. Usted puede leer 1 de Pedro 1 del 10 al 12. Ahora, el tercer punto es la iluminación está ocurriendo ahora. La iluminación está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios nos está iluminando para entender su palabra día con día. Día con día. Todos los días. Tu palabra, dice el Salmo, es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Salmos 18:28 dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios, iluminas mis tinieblas. La iluminación, mire sus notas, es la influencia sobrenatural o la administración del Espíritu Santo que nos capacita como creyentes en Cristo para comprender las Escrituras. Podemos verlo de esta manera. Por su revelación y por su inspiración, Dios envió su palabra a este mundo. A través de la iluminación, las vendas de nuestros ojos son quitados para que podamos ver esta luz claramente. Amén. Claramente. Eso, la iluminación nos ayuda a entender la palabra de Dios. Pero para lograr esta iluminación en la vida del creyente, son necesarias 4 cosas. Para usted tener una iluminación de parte del Espíritu Santo y poder entender las Escrituras, necesita estas 4 cosas. Número 1, debe amar profundamente la palabra de Dios. Debes amar profundamente la palabra de Dios. Salmo 119:97 dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y el Salmo 119:127 dice, sobre todas las cosas amo tus mandamientos más que el oro refinado. Porque alguien puede leer la Biblia y no creer en la Biblia o no amar la Biblia. En realidad hay muchas personas que utilizan la Biblia para atacar, en vez de para atacar a Dios, atacar la fe. Para tener una revelación, una inspiración del Espíritu Santo, primero debo de amar la Biblia. Mire lo que dice Proverbios 2.
si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios, brotan de sus labios. Miren qué tremendo. ¿Cómo representa la Biblia su propio potencial para cambiar nuestras vidas? Número uno, la Biblia es como una semilla. La Biblia es como una semilla. Eso es lo que nos dice la Biblia. Es como una semilla plantada en nuestros corazones. Por eso que puede hacer un cambio en nuestras vidas si entra en nuestro corazón como una semilla. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, dice Pedro, sino de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Si yo quiero amar la palabra de Dios, escuche bien esto, debo dejar que la palabra de Dios sea sembrada en mi corazón. Por ende, tendré iluminación para entender la palabra de Dios. La palabra es como una semilla. También la palabra es alimento. Alimento espiritual. Efesios 6:17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Jesucristo en una ocasión dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo quiero amar la palabra, me voy a alimentar de ella, y por ende, si soy alimentado de la palabra de Dios, entenderé la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual. Es espiritual. Debe entenderse con el espíritu. Jeremías 15:16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Número 4. La Biblia es como fuego y como martillo. Fuego que purifica y martillo que nos amolda. Ahora, muchos de nosotros no nos gusta cuando oímos eso, porque ninguno queremos percibir la palabra de Dios como fuego, pero en realidad es como fuego. Quita lo que no nos contamina. Y es como el martillo, que dándole forma al metal. Lo golpea y le da forma, pero también lo ablanda. También lo ablanda. Cada golpe ablanda las moléculas para que pueda después tomar esa forma necesaria. Entonces la Biblia es como un fuego, es como martillo. La Biblia dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Hermoso. Número 5, la Biblia es un espejo. La Biblia es un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos. En ella no hay error. En ella podemos verdaderamente encontrar la dirección y encontrar la realidad de nuestras vidas y ver en qué debemos cambiar, qué estamos haciendo bien, en dónde debemos de continuar, en qué debemos de seguir perseverando. Es un espejo para nuestra vida. Por eso mucha gente no le gusta leerla, porque no quiere leer la palabra de Dios, no quiere conocer la verdad. Pero la palabra de Dios no miente. Es el espejo de nuestra vida. Si en su vida hay algo que Dios quiere hacer, Él se lo va a mostrar a través de su palabra. La segunda cosa que debo de hacer, si quiero tener una iluminación del Espíritu, es comprender la palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios. Hay dos verdades acerca de todo creyente en Cristo. Número 1 es esta. El Espíritu Santo me capacita para comprender. El Espíritu Santo me capacita para comprender. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo reside en ti y te ha dado la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Yo les motivo, después del estudio, que lean 1 Corintios 2, del 12 al 15, y vuelvan a tocar este punto acerca de que el Espíritu Santo nos capacita, nos da la habilidad para poder interpretar las Escrituras. La segunda cosa que quiero decirles es que el Espíritu Santo me hace responsable para comprender la Biblia.
me hace responsable. El Espíritu espera que nosotros leamos, que nosotros escudriñemos, que nosotros busquemos, que nosotros tomemos el tiempo para poder crecer, para poder ampliar, para poder meditar, estudiar, leer, memorizar y claramente poner en práctica lo que está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo espera eso de cada uno de nosotros. Es bien interesante que hay gente que cree en Dios, pero nunca ha leído la Biblia. Y no la ha leído porque no la tienen, no la ha leído porque no quiere, porque no le gusta, porque nunca se le enseñó la importancia de ella. Si usted cree en Jesús, cristiano, católico, lo que usted sea, si usted cree en Jesús, ¿cómo es posible que usted no lea la Biblia si es la Biblia la que nos habla de Jesús? No importa su trasfondo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de Jesús, la vida de Jesús. Luego las cartas nos ayudan a entender las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Cómo es que no tomamos el tiempo para leer las Escrituras? Si creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo es que no tomamos el tiempo para leer? Tenemos años de decir que creemos en Dios desde nuestra infancia o de nuestra adolescencia o lo que sea. Pero decimos, es que yo no tengo tiempo para leerla. ¿Cómo no vas a tener tiempo para no leer del ser más importante en tu vida? Sí, lógico. El Espíritu Santo espera que seamos responsables en leer su palabra. Y al leerla, seamos responsables de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, nosotros damos en la iglesia una clase llamada Madurez Espiritual, donde le decimos a la gente 9 preguntas distintas cuando leen un pasaje bíblico, como quién escribió esto, en dónde, por qué, cuándo. Y luego hablamos acerca de actitudes. Hay una promesa que reclamar, hay una verdad que afirmar, hay un pecado que confesar, hay una actitud que imitar. Cuando uno lee la Biblia se tiene que hacer todas estas preguntas. ¿Me está la Biblia enseñando algo que yo debo de obedecer en este momento? ¿Me está enseñando la Biblia algo que yo debo de confesar en este momento? ¿Me está enseñando la Biblia un modelo de algo que debo de seguir en este momento? La Biblia es nuestro manual y el Espíritu Santo espera que tomemos responsabilidad sobre ella. No es un amuleto. Hay gente que tiene la Biblia como amuletos. La abre en el Salmo 91 y la tiene en una esquina de su casa y le pone ahí no sé qué unas flores. Y la Biblia no es ningún amuleto. La Biblia se tiene que leer. Dios la dejó para que la leyéramos, para que aprendiéramos constantemente. Y el Espíritu Santo espera que seamos responsables de ello. La tercera cosa que debemos de hacer para saber que estamos interpretando y tenemos una clara iluminación del Espíritu Santo para leer la Biblia es: debo manejar la palabra de Dios acertadamente. Debo manejar la palabra de Dios acertadamente. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:15. Esfuércense por presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta que rectamente la palabra de verdad. Y quiero decirles rápidamente 7 reglas para el estudio de la Biblia. Número 1, la fe y el Espíritu Santo son necesarios para una interpretación apropiada. Si no tienes fe en lo que estás leyendo, no vas a poder interpretarla correctamente y necesitas al Espíritu Santo porque Él es el autor de la Biblia. Número 2, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué se refiere con eso, pastor? La misma Biblia nos explica en muchas de las instancias a lo que se refiere. Por ejemplo, las palabras de Jesús. Él mismo muchas veces da la explicación acerca de sus parábolas. En realidad, la Biblia no es un libro misterioso ni es un libro místico. Es un libro que sí necesitamos la guianza del Espíritu Santo, pero también es un libro en el cual las enseñanzas son claras. Lea el libro de los Proverbios. Prácticas. Número 3. Comprender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entender que lo que está en el Antiguo Testamento era una antesala al Nuevo Testamento. Por ende, los sacrificios y las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento ya no se hacen el día de hoy. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted va
a ver leyes que ya no aplican a nuestro tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la nación de Israel, está lo que nosotros conocemos como la ley moral, la ley civil y la ley sacerdotal. Y por ejemplo, hay un mandamiento que dice que si tu hijo es desobediente, sácalo de la ciudad y allá apedréalo. No, ninguno de ustedes va a apedrear a su hijo si es desobediente. Están las leyes de la purificación. Y como hijos de Dios, no estamos sujetos ya a la ley civil de Israel del Antiguo Testamento y no estamos sujetos tampoco a la ley sacerdotal del Antiguo Testamento. Nosotros no sacrificamos animales porque Cristo Jesús ha sido nuestro sacrificio una vez y por todas. Pero sí estamos sujetos a la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Por ejemplo, los 10 mandamientos son leyes morales, cada uno de ellos, sin excepción. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo. Todas estas son leyes morales que aplican siempre. Número 4. Comprender los pasajes poco claros a la luz de los claros. Hay pasajes en la Biblia en veces un poquito difíciles de entender, como 1 Corintios 15, 29, y ustedes lo pueden leer cuando gusten, y se deben de interpretar a la luz de lo que ha sido más amplio. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, Pablo dice en una parte que dice que la mujer se salvará dando luz a hijos, y es uno de los pasajes del Nuevo Testamento más controversiales. Y no vamos a entrar en lo que algunos piensan que quiere decir o no, pero sabemos claramente por el consenso en toda la palabra de Dios que el alma del hombre y de la mujer se salva a través del acto redentor de nuestro Señor Jesucristo y punto. Por ejemplo, hay otro pasaje en el libro de los Hechos donde el apóstol Pedro dice: y bautícense en el nombre de Jesús. Y se repite una vez más adelante en el libro de los Hechos. Y hay gente que dice, bueno, el bautismo es solamente en el nombre de Jesús. Pero si vemos Mateo capítulo 28, vemos claramente a Jesucristo enseñándonos a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos en el Nuevo Testamento claramente la doctrina de la Trinidad. Por ende, hacemos la interpretación correcta a la luz de toda la Escritura, no solo un versículo. Número 5. Comprender las Escrituras o las palabras y versículos a la luz de su contexto. Si usted quiere entender un versículo, tiene que leer todo lo que está arriba y lo que está después. No solamente agarre un versículo y lo saca y de ahí hace toda una enseñanza. Muy peligroso. Debe de ver todo el contexto del pasaje. ¿De qué se estaba hablando? ¿De qué se trataba esto? ¿Sí me explico? Regla número 6. Comprender los pasajes históricos a la luz de los pasajes doctrinales. Los pasajes históricos a la luz de los pasajes doctrinales. Y regla número 7, comprender las experiencias a la luz de la Escritura. A la luz de las Escrituras. Y ahí hay varios versículos y léalos y dialoguen. Eso es algo muy, muy importante. Por último, la cuarta regla para tener una correcta iluminación: estudiar diligentemente la palabra de Dios. Estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Cómo decides estudiar la palabra de Dios? Es un compromiso de por vida. Es un compromiso de por vida. Debes de estudiarla seriamente. Número 1, comprométete delante del Señor a confiar en su palabra. Número 2, cultiva el deseo, examinando la palabra de Dios en busca de respuestas. Número 3, dile a otros los que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Y número 4, actúa de acuerdo con lo que aprendes mientras estudias la Biblia. Mientras estudias la Biblia. Esto es sumamente importante, amados. Sumamente importante. La Biblia dice que si oímos pero no lo ponemos en práctica, somos oidores nada más y no hacedores de la palabra. Y debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Pero para tener una comprensión clara de la palabra debemos amar la palabra.
debemos amar la palabra. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos de seguir reglas de la correcta interpretación de la palabra, como se las hemos delineado aquí el día de hoy. Muy bien, amados, que el Señor me les bendiga grandemente. Con esta sesión terminamos este breve estudio acerca de la Biblia. Es mi oración que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga y hasta la próxima vez. Pasen muy hermoso día.